Pastor, no sé cuándo se cortó. Bueno, Pero yo ya- hasta la Edad Media, hasta alrededor. está ahí estaba. Ahí le señalo lo que faltaba. Esperemos un ratito, no se conectan los demás. Ya, pastor. Hermano Henry también estaba conectado. Sí, también está conectado, pero él está en el bus y no sé si pueda leer y así. Ya voy a preguntarle cómo está él. Eso es, mi querida hermana. Esperemos que ya se conecte. Ya, podemos continuar con la lectura, mi hermana Emma. Estaba en... ya. Alrededor del principio del siglo sexto, los masoretas se hicieron cargo del trabajo de los escribas de copia los manuscritos del Antiguo Testamento. Se decidieron a tal labor entre los años. Ya, entre los años. Ahora, cuando habla de que el códice y todo eso fue escrito de tanto del Antiguo Testamento, está hablando de que gracias a Dios que estos hombres, hablando de los masoretas, es que se dedicaron a hacer escrito, unas copias, y por eso es que no se perdió todo, y por eso tenemos ahora la Biblia. Alrededor del principio del siglo XVI, los masoretas se hicieron cargo. Cuando habla del siglo VI, está hablando de 600 años después de Cristo, es cuando se empezó a escribir. Los masoretas se dedicaron a hacer las copias de los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eso, amados hermanos, hasta aquí hemos venido, gracias a Dios, teniendo copias de lo que es ahora la Biblia. Mi hermana Emma, si me ayuda, si continúa leyendo en los años, y en la siguiente página está. Ya. Ya. De 500 a 1000 años después de Cristo, ellos trabajaron con un cuidado escrupuloso. Tanto era así que para cada libro del Antiguo Testamento contaron el número de versículos de la palabra y aún de las letras. Llegaron al extremo de la identificar las letras situadas en el centro de cada libro. Al contar con todas las letras podían asegurarse que ni una letra había sido agregada o quitada. Esto quiere decir que el texto fue copiado con un grado de exactitud como nunca antes, pero la contribución que hicieron las masoretas y que les dio mayor fama fue la adición de las vocales, pues el alfabeto hebreo tenía solamente consonantes. La palabra masoreta deriva del verbo hebreo masar, que significa
transmitir los masoretas tenía una preocupación por garantizar la lectura y la transmisión exacta del texto. Así, anotaron cuidadosamente la pronunciación de cada palabra incorporada, signos vocales, junto con otras anotaciones marginales que contribuyen la masora. Desde entonces el texto se copia con el mayor cuidado, reduciéndose casi a la nada las variantes entre un códice y otro. ¿Ya? Recuerden, cuando se habla de códice es un libro, ¿no? Un libro. Entonces, estos libros que los masoretas hicieron las transcripciones o las copias fueron tan fieles y tan exactas que se demoraron casi como 500 años en escribir o hacer la transcripción. Y con el cuidado que tenían era tan especial que si se equivocaban en alguna de esas letras tenían que volver a transcribir. Eso era tan importante para ellos. Y por otro lado, el trabajo especial que ellos hicieron es de ponerle vocales a los escritos del Antiguo Testamento. Una pregunta. Dígame. ¿Qué es? ¿Masoretas que son personas? Sí, es un grupo de personas. Es un grupo de personas que se dedicó a esto, ¿sí? Esos códices han ido cambiando, ¿no? Aquí el segundo códice o los otros códices que escribieron los masoretas son estos que les señalo. Mi hermano Luis, ¿puede leer este siguiente que está señalado con amarillo? Por favor, hermano, se activa el micrófono. Perdón, pastor. Dice el códice de Leningrado o Leningradensis es la Biblia hebrea completa más antigua que se conserva. Es uno de los mejores representantes del texto masorético y data del año 1009 después de Cristo. Se usa hoy como texto básico de las principales ediciones modernas impresas de la Biblia hebrea. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Ya es 1000 años de lo que existen estos códices. Estos códices son, como les digo, las primeras Biblias que existieron, hablando desde los tiempos de Jesucristo. Después de 1000 años se escribieron estos códices. Otro testimonio, dice, son el Talmud. Aquí les señalo esto, ¿no? Del Talmud. El Talmud, traducciones y comentarios, dice, en arameo, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, el Pentateuco samaritano y los pergaminos del Mar Muerto. Estos últimos descubiertos durante los años 40 y 50 de este siglo XX proporcionan a los eruditos testimonios del texto del Antiguo Testamento que data del periodo comprendido entre 250 y 100 años antes de Cristo. En la cueva 4Q, se encontraron, dice, cerca de 40,000 fragmentos de 400 manuscritos diferentes, 100 de los cuales son de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el de Esther. Notablemente, dice, la comparación entre los PMM y los textos masoréticos revelan un número bastante escaso de discrepancia.
Entonces, quiere decir que los textos encontrados en las cuevas de Qumran, quiere decir que eran textos originales escritos del Antiguo Testamento, que son fragmentos que en este caso verifican y en sí respaldan a lo escrito por los masoretas en ese tiempo. Entonces, en 1000 años después de Cristo, recién se escribe el códice más importante que hasta ahora existe. Eso, hermanos, lo que les puedo decir acerca de estos últimos escritos. Quisiera que vayamos un poquito más adelante y ahí vamos a ver cómo avanza lo que es la palabra de Dios, esto en cuanto a los escritos. ¿Ya? Quisiera que leamos un poquito este último párrafo o este primer párrafo que está en esta página que les señalo. Mi hermana Emma, ¿puede leer, por favor? Los unciales siguen en importancia cronológica a los papiros. El códice cinético, un documento uncial escrito alrededor del año de 350 después de Cristo, es la copia del Nuevo Testamento completa más antigua existente. Otros unciales como los códices Vaticano, Alejandrino, Efremín y Besa son también testimonios importantes. Ya. Estos códices que están aquí al último son los últimos que hay registrados como para decir que la Biblia ha sido guardada y preservada por algún tiempo. Espérenme un momentito, hermanos, que... Ya, mis hermanos, mil disculpas. Vamos a continuar. Les decía que los últimos códices son un registro que nos ayudan o que nos confirman de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. El códice del Vaticano, como dice aquí, el códice alejandrino y el códice Efrimen y de Besa. Esos son códices que todavía existen en este caso, en las bibliotecas. Más que nada en las bibliotecas europeas, allá existen estos códices. Como les digo, son libros tan antiguos y tan, en este caso, bien resguardados como para mantener en este caso, mantener algo que debe la ciencia valorar tanto. ¿Sí? El códice sinaítico, como dice aquí, el códice del Vaticano, eso lo tiene la Iglesia Católica, especialmente en Europa, en Roma. En Roma los tiene ahí guardados. ¿Sí? Eso, hablando de los primeros escritos. Más adelante
miremos algo importante también. Las versiones y traducciones después de estos códices. En 1444 es donde se empieza con la primera traducción. Cuando habla aquí en este punto de 1444, en la imprenta de Gutenberg, ahí es donde se escribe o se hace la impresión del primer libro, en este caso la primera Biblia. Cuando se inventó la imprenta, lo primero que hace la imprenta es imprimir una Biblia. En 1450, desde entonces, dice, se facilitó el acceso a las Sagradas Escrituras en los hogares. Con el correr del tiempo, dice, han hecho innumerables versiones de la Biblia. La primera Biblia que se hizo es una Biblia llamada la Biblia del Oso. ¿Sí? La Biblia del Oso es una que tiene pocas traducciones, perdón, pocas copias. Eso es lo que ahora mantienen en secreto y también le mantienen bien guardados y bien cuidados. En este caso, esas copias. No hay muchas de esas de la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque no se hicieron muchas copias, se hicieron pocas. Una de las Biblias de esas del Oso, una copia, está aquí en el seminario en este caso del seminario del Semisud. Está acá en Sangolquí, en Cachapamba. Ahí está el Semisud. Ahí está una copia de la Biblia del Oso. Ellos lo tienen en el museo ahí. ¿Sí? Entonces, algún rato, cada año se hace una exposición de las Biblias más antiguas aquí en este seminario. Y si algún rato ustedes pudieran ir a ver y conocer ese tipo de Biblias, sería bueno. ¿Sí? Leamos este segundo, en este caso, escrito acerca de las versiones. Mi hermana Emma puede ayudarme con esta lectura desde aquí, desde lo más importante. Lo más importante de la más vieja de las versiones antiguas del Antiguo Testamento es la Septuaginta. Se abrevia. ¿Qué ciclo será eso? L2X. En este caso, L quiere decir 50. En números romanos. L es el número 50 y la X es número 10. Cada X vale 10, 10. 50 más 10, 10 son 70, ¿no? 70. ¿Ya? Con excepción de los rollos del Mar Muerto, que marcaron época, los más antiguos manuscritos del Antiguo Testamento son copias de esta traducción al griego. Por tanto, la Septuaginta, eso quiere decir las X. Tiene gran importancia tanto desde el punto de vista del texto como de la historia. La apócrifa carta del Aristeas presenta un informe de la traducción del Pentateuco que en la actualidad está muy desacreditado. Según este escrito, la versión había sido hecha actualmente, está muy desacreditada. Según este escrito de la versión había sido hecha por 70 o más, exactamente 72 eruditos judíos en la Alejandría, bajo la dirección del bibliotecario
Demetrión Falerio. De allí el nombre de versión de los 70 o Septuaginta. En realidad fue obra de muchas personas, lo que resulta evidencia por la diversidad de estilo y métodos que se ven en ella, y no se termina hasta el 1500 antes de Cristo, y de acuerdo con las cartas del Aristeas, las traducciones se hizo porque se consideraban que la escritura era digna que ocupar un lugar en la biblioteca real. Los eruditos modernos creen que este interés cultural es una razón insuficiente para la producción de esta versión, y que el verdadero motivo era satisfacer las necesidades religiosas de los judíos de la lengua griega que vivían en Alejandría. Tal vez un incentivo adicional para su producción haya sido del deseo de esos judíos de demostrar la superioridad de su religión y un modo de acercarse al mundo helénico. Ya, mi hermana, entonces, miren, hasta aquí podemos ver prácticamente una historia de los escritos de la Biblia, de los Antiguos Testamentos. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta todo esto. Miren, hasta aquí, hermanos, nosotros podemos ver que la Biblia ha sufrido algunos cambios, de pronto, algunos pasos que ha tenido que pasar. Pero todo eso es por el bien de nosotros. Todo ha sido bueno hasta ahora. ¿Ya? Entonces, hermanos, todos los escritos que hasta ahora se han dado, gracias a la obra y misericordia de Dios, han sido preservados todavía. Podemos decir que tenemos la Biblia completa, y por eso es que decimos que la Biblia es una verdad y que es algo verdadero y que no cambia y que no va a cambiar. Pasando un poquito más, viendo otras cosas, otros fragmentos, vamos a leer a ver. Leamos aquí lo que dice este párrafo, en este caso de la página 41, mi hermana. Dice, concordarán con los textos hebreos existentes en sus días por el año 245 después de Cristo. Él y sus asociados, mientras trabajaban en Cesarea, dice, Palestina, completaron una versión sextuple del Antiguo Testamento que se conoce con el nombre de Exapla. Fue una tarea estupenda, dice, que requirió trabajo dirigente por espacio de un cuarto de siglo, o sea, 25 años, en columnas, dice, paralelas, orígenes presenta, dice, el texto hebreo, una transliteración del hebreo en caracteres griegos, la versión de Aquila, la versión de Simaco, la Septuaginta en su texto revisado y la versión del Teodosio. Estas son las versiones existentes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hasta los 500 años después de Cristo.
Yendo un poquito más adelante, mirando lo que significa y lo que es la Peshitta. La Peshitta es otro de los escritos que existen hasta ahora. ¿Sí? Les leo. Número 1, la Peshitta, en este caso está en la página 42. El término Peshitta, de origen arameo siriaco, significa común, simple, sencillo. Así se definió a partir del siglo X la versión siriaca de las Sagradas Escrituras. La colección de este nombre aparece que se debe a la sencillez estilística y terminológica de esta versión respecto a otras traducciones de la escritura, sobre todo si la compara con la versión Zapla de Orígenes. Sin embargo, según otra etimología, Peshitta puede significar también parte, sección. En ese caso se refiere a la sección de la Biblia siriaca leídas durante las celebraciones litúrgicas. Se sigue discutiendo, dice, sobre el origen de la Peshitta. Efectivamente, dice, aunque su redacción final se remonta a mediados del siglo V después de Cristo, es posible reconocer en ella varias capas que pueden remontarse incluso hasta el siglo II después de Cristo. Dice, es fundamental la aportación de la Peshitta a la escritura textual de la Biblia. Se trata de una de las versiones más antiguas de la escritura. Esta versión comprende para el Antiguo Testamento también los libros apócrifos, es decir, eclesiásticos, Baruch, Tobías, Joaid y Macabeos y Sabiduría, que se derivan de una recesión de los 70. De todas formas, la versión del eclesiástico, dice, parece referirse a una traducción directa del hebreo. Son copias y son fragmentos y libros completos escritos de la Biblia, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, que hasta ahora existen. Ustedes de pronto, mientras van leyendo, de a poco van a ir viendo cómo ha ido cambiando las diferentes traducciones. Aquí en este paso, en este fragmento, veamos de cómo se hizo la primera traducción se puede decir, al lenguaje actual. En este caso, la única versión que existía antes del siglo XV. Quisiera que me ayude leyendo ahí mi hermano Luis. ¿Está por ahí? Versiones latinas. Versiones latinas, dice. Primero, Vetus Latina Antigua. La traducción de la Biblia al latín quizás se produce en el norte de África, c. 150 después de Cristo. Incluso es posible que los cristianos de esa región adoptaran una traducción del Antiguo Testamento al latín producida por judíos que hablaban ese idioma tertuliano. C. 160 C. 230 después de Cristo. Conoció esta Biblia a lo menos en parte y testamentos provenientes de esta Biblia. Solo nos ha llegado algunos fragmentos de esta versión, versión latina del Antiguo Testamento. Unos cuantos libros apócrifos provienen de esta versión. Fueron
incorporados después en la Vulgata sin revisión alguna. La versión latina antigua se hizo sobre la base del griego de las 70. Sí, de la Septuaginta. Y su principal valor en la actualidad consiste en que sirve de ayuda para la recuperación del texto de las 70, tal como era antes que Orígenes, Orígenes lo revisara. Ya, Orígenes, recuerde, es un filósofo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, posiblemente desde ahí existe se puede decir la versión latina. Luego, como otra de las versiones, existe la edición de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es así, se puede decir que es la que más han usado los traductores para hacer una buena traducción de lo que hoy tenemos, la Reina Valera. Ahora, el catolicismo romano es el que se ha dedicado a hacer esas traducciones, pero ellos han mantenido en este caso los 73 libros, ¿sí? Aquí hay algunos escritores como Erasmo de Rotterdam en 1516, perdón, en 1516, ahí es donde Erasmo, él prácticamente inspirado y guiado por Dios, empieza a hacer una nueva traducción. Esta nueva traducción es donde prácticamente él dice que empezó a hacer lo que hoy tenemos y de dónde sale lo que es la Reina Valera. Veamos más abajito. La Reina Valera desciende de la Vulgata Latina. En este caso, mi hermana Emma, ayúdeme leyendo la Biblia del Oso. Ya, pastor. Estaba buscando la Biblia del Oso. Sí. La Biblia del Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso, fue publicado en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Esta obra tiene la figura de un oso en la portada que está parado junto a un árbol tratando de comer la miel de un panal que se hallaba en la parte superior. En 1199 del árbol. Se supone que así se quería ilustrar la dulzura del mensaje de la palabra de Dios. Tiene el mérito de ser mérito de ser la primera traducción íntegra de la Biblia al español que se haya impreso y haya circulado. Esta Biblia está vertida directamente de los textos originales hebreos y griegos. ¿Ya? Entonces, la Biblia del Oso fue hecha por Casiodoro de Reina, no se olvide. Casiodoro de Reina, que después, en este caso, Cipriano de Valera hace una revisión. Y Cipriano de Valera le hace una revisión a la Biblia que escribió Casiodoro de Reina. Y ahí es cuando ya no se llama solo la Biblia del Oso, sino
ya se llama la Reina Valera. Recuerden, la primera Biblia pasada al español se llamaba la Biblia del Oso, pero después, cuando ya Cipriano de Valera hizo la traducción, ahí ya se llamó la Reina Valera. Y ahí es cuando se hicieron más copias ya de esto que ahora tenemos como Reina Valera. Aquí está este hombre, esta foto de Casiodoro de Reina. Él es el que hace esta traducción, ¿no? Les leo, dice: Casiodoro de Reina nació en Sevilla, España, en 1519 o 1520. Estudió para sacerdote y posteriormente se convirtió en un predicador del Evangelio. A causa del Evangelio se vio obligado a huir de su tierra natal y se estableció en Ginebra. Luego se dirigió a Frankfurt, Alemania. El deseo de dar a conocer el Evangelio a sus compatriotas hizo que empleara 12 años para traducir las Sagradas Escrituras al castellano. Dicho proyecto lo terminó en 1567, como ya mencionamos. Esta maravillosa obra la publicó en 1569. En 1569, en este caso, Cipriano de Valera hace la nueva traducción. En este caso, es lo que mantenemos hasta ahora como casi original. No se puede decir que es original o la primera Biblia, pero sí se puede decir que es la primera traducción al español. Luego viene otra versión, otra traducción, en este caso es la de Wycliffe. Esta traducción de Wycliffe también la mantenemos hasta ahora. Y dice: la primera Biblia completa en inglés fue publicada por John Wycliffe. El Nuevo Testamento apareció en 1382 y la Biblia completa en los años más tarde, 1384. La Biblia de Wycliffe es lo que manejan en este caso los europeos y los estadounidenses. Ellos manejan esta Biblia ya que está escrita en inglés. Wycliffe dice: tradujo su Biblia de la Vulgata latina, no de los manuscritos originales hebreos y griegos, pero realizó un tremendo servicio colocando la palabra de Dios en las manos de los pueblos. Las copias eran hechas a mano, por eso eran pocas y muy caras. Hoy día existen aproximadamente 170 copias de las de Wycliffe. Eso, podemos hablar de eso. También dice el arzobispo Arundel, dijo de Wycliffe: ese miserable y prosélito individuo de danina memoria, hijo de la antigua serpiente y verdadero heraldo del hijo del anticristo, quien coronó sus impiedades traduciendo las escrituras en la lengua materna. El arzobispo prohibió a todos a leer la Biblia de Wycliffe bajo la pena de prisión. Aunque parezca extraño, se le permitió a Wycliffe morir de muerte natural, pero más tarde, en 1428, sus huesos fueron desenterrados y quemados y las cenizas arrojadas al río Swit. Eso podemos hablar acerca de las traducciones. Más adelante, William Tyndale también es uno de los que hace otra de las traducciones para lo que hoy tenemos las Biblias. La Biblia de Tyndale son versiones antiguas que ya no hemos oído y ya no hemos tenido ni hemos conocido esas Biblias. Yo la única de estas versiones que conozco es la Biblia del Oso. Hermanos, ya se va a cerrar el Zoom. Vuelvan a conectar y sería la última conexión que hacemos porque la verdad es que a las 12:20 yo tengo algo que hacer. Eso, mis hermanos. Viendo más adelante acerca de estas traducciones, vamos a ver cómo fue formado el canon bíblico. Y con esto, con el canon bíblico, vamos a continuar en la siguiente conexión del Zoom. Eso, hermanos, espérenme que ya vamos a conectarnos de nuevo.